Buenas noches. El Instituto Panamericano de Empresas y Negocios les da la cordial bienvenida. Soy el licenciado Walter Mirojara, especialista en sistemas de gestión gubernamental. Bien, el día de hoy vamos a empezar la primera sesión correspondiente al módulo administrativo, ¿no?, del Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF. Y por supuesto vamos a revisar los nuevos procedimientos. Bien, vamos a ver los nuevos procedimientos, ¿no? Vamos a hacer procedimientos inicialmente, unos procedimientos básicos, ¿no? Vamos a entrar con generalidades, vamos a empezar con conceptos de generalidades, ¿no? Vamos a ver los módulos del SIAF y los principales procedimientos. Vamos a hacer un resumen entonces aquí, generalidades, procedimientos, vamos a ver casos prácticos, ¿no? Procedimientos de los registros en las certificaciones, ¿no? Vamos a ver los CCP, certificaciones de créditos presupuestarios, vamos a revisar, ¿no?, los procedimientos de ampliación y rebajas de los mismos, ¿no?, cómo se genera una certificación, ¿bien?, cuáles son los pasos previos para realizar una certificación, ¿no?, qué necesitamos, cuáles son los requisitos para el registro de esta certificación, cuáles son los documentos fuentes también, ¿no?, para las certificaciones, en base lógicamente a requerimientos debidamente sustentados. También vamos a ver lo que es las modificaciones, ¿no?, de estas certificaciones, ampliaciones, rebajas. Vamos a ver también el tema del compromiso anual, ¿ya?, cuál es el procedimiento para el compromiso anual, cuál es el requisito, ¿no?, para ese compromiso anual. Bien, cómo está relacionado el compromiso anual, ¿no?, a una certificación, ¿ya?, formas, ¿no?, tipos de compromisos anuales, bien, siguiendo con las secuencias lógicamente, ¿no? Bien, luego del compromiso anual vamos a ver los procedimientos de los registros de los devengados, ¿no? Ustedes van a conocer cuáles son los requisitos que se necesitan para el registro de un devengado, cuáles son los documentos fuentes, ¿no?, cuál es la documentación sustentatoria, bien, qué área es la responsable del registro de los devengados, ¿no? Vamos a ver el procedimiento del registro. Un punto importante también que vamos a desarrollar en el registro de los devengados es el tema de control previo. Si bien es un tema aparte, ¿no?, es un tema aparte, un tema de control, es un tema bastante amplio, pero en los procedimientos de devengados, el área responsable, que es el área de contabilidad, tiene que hacer una función ahí de control previo, con la finalidad, ¿no?, lógicamente de analizar el expediente, ¿no?, de revisar si el expediente, ¿no?, cuenta con la documentación sustentatoria. Lógicamente, antes de que proceda a su registro, ¿no?, antes de que se vaya a girar. Bien, vamos a hacer entonces los registros de los devengados con sus diferentes documentos. Vamos a luego hacer los procedimientos de modificaciones del registro SIAF, ampliaciones, rebajas, anulaciones. Y vamos a trabajar también los principales reportes del módulo administrativo. Entonces todo eso vamos a desarrollarlo en 6 sesiones, ¿no? Tenemos el día de hoy, vamos a iniciar con la sesión, ¿no?, hoy día viernes, pero las siguientes sesiones, ¿no?, van a ser el día, vamos a empezarlo con el día lunes y miércoles, ¿sí? Lunes y miércoles van a ser las siguientes sesiones. Recuerden, lunes y miércoles. Bien, recuerden entonces, hoy día viernes, la primera sesión, ¿no? Las siguientes sesiones van a ser lunes y miércoles. Bien. Tomar nota, por favor.
de la secuencia. Todo eso es entonces módulo administrativo. Bien, hoy día viernes empezamos la primera sesión. La segunda y la tercera sesión va a ser lunes y miércoles de la siguiente semana. La cuarta y quinta sesión, lunes y miércoles de la siguiente semana. Y la última clase sería un día lunes. Bien, programarlo por favor. Vamos a programarlo aquí en nuestro calendario. Bien, lo programamos entonces en nuestro calendario. Hoy día viernes 22, ¿no? Día viernes 22, la siguiente clase sería 25 y 27, ¿no? Lunes 25, ¿no? Miércoles 27, la siguiente sesión sería lunes 1 de febrero, la siguiente sesión miércoles 3 de febrero y la siguiente sesión sería el lunes 8 de febrero. Con eso completaríamos las 6 sesiones del módulo administrativo. Bien, bien señores, conformes. Bien, recuerden darme siempre su conformidad por lo que vamos a desarrollar. Bien, ya hemos tomado nota entonces de las 6 sesiones con sus respectivas fechas. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a empezar entonces, señores, con la parte introductoria. Por favor, sus consultas por intermedio del chat. Bien, todas sus consultas por intermedio del chat. Vamos a empezar entonces con las generalidades, ¿no?, del módulo administrativo. En general, generalidades del CIAF. Si bien ustedes ya han pasado, pues, ¿no?, con todos los procedimientos presupuestales, han visto lo que es normatividad, procedimientos de PCA, modificaciones, etcétera, ¿no? En la parte administrativa, ¿no?, también se trabajan una serie de conceptos. Bien, vamos a hacer entonces una introducción al tema administrativo. Bien, recuerden, ustedes han visto la parte de ejecución presupuestal. Ahora vamos a ver la parte de ejecución, ¿sí?, pero la parte administrativa. En el módulo administrativo se trabaja lógicamente la ejecución, ¿no?, presupuestal financiera. Bien, ya recuerden, en el módulo administrativo se trabajan procedimientos de ejecución presupuestal financiera. ¿Por qué? Porque en las certificaciones y en los compromisos anuales solamente hay afectación presupuestal. Bien, en los devengados hay una afectación patrimonial y en los girados, ¿no?, que también vamos a ver después eso en el módulo de tesorería, existe la ejecución financiera. Bien, veamos entonces la administración financiera del sector público, en qué consiste, ¿no?, qué comprende. Bien. La administración financiera del sector público comprende un conjunto de normas, principios y procedimientos que se van a utilizar lógicamente, ¿no?, en estos sistemas, ¿no?, en todos los sistemas que lo conforman, ¿no?, y a través de ellos por las entidades y organismos, ¿no?, participantes, ¿no?, en procesos de qué, toda una serie de procesos. Digamos, los procesos son los procesos de planificación, procesos de planeamiento, procesos de recaudación, procesos de captación, procedimientos de asignación, ¿no?, de utilización, custodia, registro, control y evaluación de los fondos públicos, ¿no? Todos estos son procedimientos, son fases, ¿no? Todos son fases. Recuerden, ya en la parte presupuestal vieron ustedes las fases del ciclo presupuestal. Bien, entonces esas fases del ciclo presupuestal, ¿no?, son más detalladas, sobre todo la fase de ejecución, ¿no?, se detalla de esta forma, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas integrantes, ¿no?, en la administración financiera? Los sistemas integrantes son, ¿no?, acá están mencionados, ¿no?, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, ya vieron ustedes cuáles son los procedimientos, la normatividad, ¿no? El Sistema Nacional de Tesoro Público tiene normatividad para la parte de ejecución financiera, ¿no? Ahí vamos a ver, vamos a revisar el tema de normatividad, recordar, por supuesto, ¿no?,
Hagamos acá un pequeño resumen, ¿no? Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público 28411, ¿sí? Que también es texto único ordenado, ¿no? Ya lo han visto eso. Ley 28693, la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. ¿Ya? También supongo que ya la han revisado, ¿no? O bueno, la vamos a revisar, ¿no? En las siguientes sesiones. Sistema Nacional de Endeudamiento Público, ¿no? Para ver los procesos de créditos institucionales, ¿no? Y el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, ¿no? Que también tiene su respectiva normatividad, ¿no? Su ley de contabilidad, ¿no? Su ley del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, ¿no? La 28708. ¿Bien? Recordar entonces, ¿no? Esos sistemas integrantes. Bien. Veamos normatividad. Veamos normatividad. Tenemos, ¿no? entre otras normatividades, recuerden, entre otras normatividades, ¿no? Tenemos la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, ¿no? La 28112, ¿no? 28112, ¿no? Que supongo que también ustedes, ¿no? Los participantes que están en gestión pública, bueno, supongo que ya la habrán revisado, ¿sí? Ya la habrán revisado, la habrán leído. Bien. Tenemos ¿no? Ya les mencioné hace un momento, ¿no? Texto único ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? La Ley 28411. Bien, de lectura obligatoria, exactamente, ¿no? Es de lectura obligatoria. Ya han pasado ustedes por la parte de presupuestal, ¿no? Y deben haberla revisado. La 28563, la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. Recordar el número, la 28563, ¿no? La Ley 28693, también ya les hice mención en su momento, la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. Y la Ley 28708, ¿no? La Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. Veamos algunos conceptos en relación a los sistemas, ¿no? administrativos del sector público. Entonces, ¿en qué consiste el Sistema Nacional de Presupuesto? Que ya lo han visto, repito, ¿no? Recalco, por supuesto, que ustedes ya han revisado, ¿no? la parte presupuestal, ¿no? Pero recordar, por favor, recuerden de que siempre estamos en un sistema, ¿no? Estamos en un sistema de la gestión pública, somos un sistema de evaluación constante, de capacitación y evaluación. Este año va a ser el año de las evaluaciones. Lógicamente, la entidad que las va a evaluar previamente tiene que haberlos capacitado. Entonces, aprovechar las capacitaciones para revisar el material, ¿no? Recibir más material, ¿no? Y estar al día, porque muchos de los conceptos que vienen en las evaluaciones se dan aquí, ¿no? En el instituto, y por supuesto, ¿no? Es parte del material que entrego ¿no? al instituto. Vamos a ver, este es parte de todo el material, ¿no? Voy a entregar, por supuesto, ¿no? Aquí a todos los participantes material nuevo, cada sesión material nuevo y actualizado, ¿no? Bien, en cuanto entonces al Sistema Nacional de Presupuesto, ¿en qué consiste, ¿no? ¿Cómo está conformado? El Sistema Nacional de Presupuesto es un conjunto de órganos, normas, ¿no? y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las entidades y organismos a nivel nacional, lógicamente el sector público, ¿no? En sus fases por supuesto, las nuevas fases, ¿no? del ciclo presupuestal, que son la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Esas son las fases del ciclo presupuestal. En cuanto al Sistema Nacional de Tesorería, ¿no? ¿En qué consiste? Entonces, veamos, es un conjunto de órganos, normas, procedimientos
técnicas e instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos, ¿sí? De los fondos públicos, lógicamente, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de ejecución financiera, ¿no? Entonces, administración de los fondos públicos en las entidades y organismos del sector público, cualquiera sea la fuente de financiamiento y uso de los mismos. Bien, entonces, ya tenemos conocimiento. En cuanto al Sistema Nacional de Endeudamiento, ¿no? ¿En qué consiste el Sistema Nacional de Endeudamiento? Es un conjunto de órganos, normas y procedimientos orientados al logro de una eficiente administración de endeudamiento a plazos mayores de un año, ¿no? En las entidades y organismos del sector público. Bien, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público pues tiene una serie de normas y procedimientos las cuales van a facilitar, ¿no? Y van a facilitar la supervisión de los procesos de créditos institucionales. Entonces, una institución puede solicitar un crédito, lógicamente orientado, definitivamente orientado, ¿no? A inversión pública, ¿no? A un proyecto de inversión pública, ¿no? El cual aplicadas las tasas de intereses, ¿no? Y el cronograma de pagos, un cronograma de pagos que lo va a generar el mismo sistema, pues va a permitir el pago de ese crédito institucional. Entonces, para llevar a cabo todos los procedimientos de un crédito institucional, existe una normatividad, ¿no? En el Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Por último, el Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Conjunto de órganos, políticas, principios, normas y procedimientos de contabilidad del sector público y privado. Bien, entonces el Sistema Nacional de Contabilidad ya tiene incidencia tanto en el sector público como en el privado. Bien, de aceptación general y aplicados en las entidades y órganos que los conforman, ¿no? Y que contribuyen al cumplimiento de sus fines y objetivos. Lógicamente, el Sistema Nacional de Contabilidad tiene su propia normatividad, ya lo hemos visto, la Ley 28708, y también cuenta con un plan contable gubernamental. Eso lo van a ver en la parte contable. Bien, concepto entonces, concepto por si no lo han visto, de repente lo han visto muy sutilmente, aunque generalmente los conceptos, ¿no?, de CIAF van aquí en el módulo administrativo. Entonces el CIAF, sea SP, sea GR, sea GN, ¿no?, o sea SP mismo, el sector público, es una herramienta de apoyo a la gestión financiera, cuyo uso adecuado asegura, como dice aquí, ¿no?, asegura la consistencia y fluidez de los registros vinculados a la ejecución de ingresos y gastos, definitivamente orientados al cumplimiento de las metas presupuestales, ¿bien?, establecidas en un presupuesto institucional, establecidas en un plan operativo institucional, bien, formuladas en un presupuesto institucional de apertura, bien, modificados en un presupuesto institucional modificado, bien. La información generada mediante la utilización del CIAF, ¿no?, es para todo efecto la única, ¿no?, con valor oficial para la presentación de los reportes requeridos por los órganos rectores del Sistema Nacional de Administración Financiera del Estado. Es decir, ¿no?, toda la información, presentación de reportes, sean de cierres mensuales, semestrales, trimestrales, anuales, ¿no?, toda la información que se presente, ¿no?, va a tener valor oficial siempre y cuando sea emitidos a través del CIAF. Bien, me comentan algunos participantes, ¿no?, me dicen, profesor, pero nosotros tenemos, pues, ¿no?, un módulo contable, ¿no?, un software contable, ¿no?, el cual pues hace muchos procedimientos automatizados, el cual nos genera una serie de reportes, ¿no? Tenemos un sistema, ¿no?, Melissa, un sistema Clarissa, un sistema de contabilidad, ¿no?,
Premium, Gold, Sicom, etcétera. Tienen una serie de sistemas, ¿no? Software contables, los cuales sí son muy rápidos, son muy eficientes. Bien, pero les tengo que comunicar que ningún reporte que emitan esos software tienen valor oficial. Ninguno. Son software que les sirven simplemente de apoyo nada más, ¿no? Entonces, solamente los reportes emitidos por el CIAF tienen valor oficial. Entonces, el CIAF constituye el medio oficial para el registro, ¿no?, procesamiento y generación, ¿no?, de la información relacionada con la administración financiera del sector público, ¿no?, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco, miren acá leer por favor, en el marco de la normatividad aprobada por los órganos rectores. Bien. El registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de todas las entidades, ¿no?, y organismos del sector público, ¿no?, lógicamente a nivel nacional, regional y local. Se efectúa a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del sector público, ¿no?, o en el nivel que corresponda, ¿no?, porque también pueden ser el CIAF de gobierno nacional, el CIAF de gobiernos regionales, el CIAF de gobiernos locales, ¿no?, bien, y el CIAF web que tienen los organismos descentralizados, públicos, ¿no?, las entidades de tratamiento especial, etcétera. Entonces tenemos un software, ¿no?, de carácter obligatorio, ¿no?, que produce una información oficial. Entonces, ¿cuál es la importancia, ¿no?, del CIAF, ¿no? Bien, entonces las entidades, ¿no?, que manejan CIAF, pues van a tener la importancia de que van a promover, ¿no?, el orden en los procedimientos administrativos. Al estandarizar entonces los procedimientos administrativos mediante un software único, entonces vamos a tener un orden en los procedimientos administrativos. Bien. Procedimientos administrativos que lógicamente empiezan, ¿no?, desde las certificaciones, ¿no?, hasta los girados. Eficiencia en el uso de los recursos públicos. Bien, no hay forma más eficiente que hacer una ejecución financiera, ¿no?, mediante el CIAF. Bien, ¿por qué? Porque tenemos aquí en el CIAF, ¿no?, en un momento de hacer la ejecución financiera, en un momento de girar, pues previamente vamos a generar calendarios de pagos relacionados lógicamente a la obligación de pago. Vamos a generar girados debidamente sustentados, ¿no?, con comprobantes de pago. Vamos a hacer pagos con diferentes documentos, ¿no?, relacionados al girado. Las rendiciones de cuentas oportunas, exactamente también, ¿no? Vamos a tener aquí una de las fases, ¿no?, en el módulo administrativo relacionada a las rendiciones de cuentas. Bien. Sí, exactamente, va a haber una relación ahí entre la fecha en la cual se otorga un encargo o un viático, ¿no?, y la fecha en la cual se rinde cuenta. Transparencia en la ejecución del gasto público. Los registros que se trabajan en el CIAF, pues están, ¿no?, en consulta amigable, están en página de transparencia, ¿no?, es decir, los registros son totalmente públicos. La ejecución del gasto público también, ¿no?, es totalmente transparente. Además también permite, ¿no?, ordenar la gestión administrativa de las entidades. Sí, la gestión administrativa de las entidades están relacionadas a un flujograma, ¿no? Toda la gestión administrativa en una entidad pública está relacionada a un flujograma. Ese flujograma definitivamente, ¿no?, está orientado hacia el registro CIAF. Entonces, no puede haber un flujograma en la gestión administrativa en la cual, ¿no?, en una entidad pública, ¿no?, en la cual no esté, ¿no?, el registro CIAF. Bien, toda forma parte de un registro CIAF.
Estandarizar los procesos contables, exactamente, recuerden que tenemos, ¿no?, un plan contable gubernamental, ¿no? Emitir reportes, ¿no?, reportes internos y externos, bien, recuerden, reportes para control, reporte para supervisión, reporte para llevar controles presupuestales, financieros, de gastos, ¿no? Y también los reportes externos para hacer los respectivos cierres y hacer la información, ¿no? Bien, otorgar información mensual, trimestral o semestral a los entes rectores. Bien, con el CIAF también vamos a poder preservar una base de contingencia de información. Bien, en el CIAF tenemos, ¿no?, una data en la cual se va a cargar toda la información de la entidad. Bien, esta data va a salvaguardar, ¿no?, la información. Recomiendo también, ¿no?, en los cursos, en los seminarios, en los diplomados, en este caso en este diplomado, siempre recomendamos los capacitadores trabajar un backup de la información. Bien, el backup de la información se va a realizar con la data, ¿no?, con la data, la información. Ahora vamos a ver lógicamente lo que es la data. Bien, flujo de información en el CIAF, ¿no? Acá hay un esquema, lógicamente, del flujo de información. En primer lugar, la entidad, ¿no?, en el momento que haces los registros de CIAF, ¿no?, y arma su base de datos, lo que hace realmente es generar información. ¿Bien? La entidad va a hacer registros de CIAF, sean ingresos. Bueno, en el mes de enero generalmente se trabajan, ¿no?, ingresos, ¿no?, y algunos gastos, pero generalmente se trabajan ingresos. Entonces estamos armando recién, ¿no?, una base de datos. Esta base de datos, sean ingresos o gastos, vamos a transmitirlos, ¿sí? Todos los registros se transmiten, todos absolutamente, sean de gastos o de ingresos, de operaciones sin afectación presupuestal, ¿no?, certificaciones, compromisos anuales, etcétera. Todos los registros que se realicen se van a transmitir. Esos registros se van a transmitir al MEF. En el MEF existe una base de datos que recibe la información de todas las entidades, las unidades ejecutoras a nivel nacional. Entonces, esa base de datos que está en el MEF tiene una carga bastante grande de información, ¿eh? Lo que hace esa base de datos es procesar y consolidar la información. Recibe, la procesa, ¿no?, la verifica y la consolida. Bien. Una vez realizado ese proceso, esta base de datos nos va a responder a nuestra entidad, por intermedio, lógicamente, del CIAF, ¿no? Responde una conformidad. Bien. Entonces, transmitimos un registro, ¿no?, sea en el módulo que sea, ¿no?, en cualquiera de los módulos, presupuestal, administrativo, contable, ¿no?, o endeudamiento. Transmitimos un registro, transmitimos una información y esa base de datos nos va a dar una respuesta, ¿no?, una respuesta de conformidad. Ahora, las respuestas que nos da esa base de datos, pues pueden ser respuestas, ¿no?, aprobatorias, ¿no?, una respuesta en stand-by, por ejemplo, de verificación o de transmisión, o simplemente, si hay un error, una respuesta de rechazo. Bien. Entonces, existen varios tipos de respuestas, ¿no?, que emite esa base de datos. Bien, ahora esa base de datos del MEF no solamente se guarda toda la información, no solamente la consolida y la guarda, sino que esta base de datos lo que va a hacer es retransmitir, ¿no?, repito, retransmitir esa información, ¿no?, que la consolida, ¿no?, la ha consolidado y la retransmite, ¿no? ¿Dónde la va a retransmitir? ¿No? Al portal de transparencia, ¿no? ¿Para qué? Para que revisen las autoridades, los entes rectores y también la ciudadanía. Bien, entonces recuerden, ¿no?, que consolida la información, ¿eh?, y esa información va a ser utilizada, ¿dónde? En el portal de transparencia. Bien,
Datos, lógicamente datos generales, ¿no? Datos generales van al portal de transparencia. Y a la ciudadanía también, ¿no? Para ver los totales, lógicamente, los totales que se están ejecutando, ¿no? Por fuente de financiamiento y en qué se está ejecutando. Bien, ahora la información colgada en el portal de transparencia, pues no es el mismo CIAF, ¿no? Recuerden que en el CIAF de la entidad nosotros hacemos una serie de registros, ¿no? Con una serie de documentos fuentes. Bien, al procesar y consolidar la información, el MEF lo que hace es totalizar simplemente, ¿no? Fuente de financiamiento, ¿no? Tipo de recurso, rubro, ¿no? Bienes y servicios, ¿no? Montos así, ¿no? Generaliza nada más, ¿no? Totaliza para poder colgar la información en portal de transparencia. Por último también, ¿no? Esa información, al retransmitirla, pues le va a servir lógicamente, ¿no? ¿A quién? A Contraloría, a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, a la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público, ¿no? Bien, ahora están combinados, sí, exactamente, estos están combinados, ¿no? DNTP y DNEP, ¿no? Están combinados, ¿no? Bien, les sirve lógicamente para obtener reportes. Algunos módulos del CIAF, ¿no? Algunos módulos del CIAF. Voy a mencionarles entonces algunos módulos del CIAF. Existe, por ejemplo, el módulo de procesos presupuestarios, ¿no? ¿No? Que también tiene dos niveles, tiene nivel de ejecutora y de pliego. El módulo de procesos presupuestarios se puede visualizar, ¿no? En el gobierno nacional, lógicamente en entidades que sean pliegos, ¿sí? Ojo con esto. Me comentan muchos alumnos, ¿no? Me dicen, profesor, yo estoy en una entidad, ¿no? Estoy en un hospital, por ejemplo, ¿no? Pero solamente tengo el módulo de procesos presupuestarios de ejecutora. Sin embargo, usted nos enseñó, ¿no? Que existe pliego también, ¿no? Bien, entonces les comento lo siguiente, ¿no? Si son un hospital, si su entidad es un hospital, entonces la entidad es solamente unidad ejecutora, no es pliego. Sin embargo, si están trabajando en MINSA, por ejemplo, ¿no? En un ministerio, sí van a visualizar, ¿no? MPP pliego y MPP, lógicamente, también unidad ejecutora. Bien, ¿no? Entonces otro participante también me menciona, ¿no? Profesor, yo, por ejemplo, estoy en una entidad donde puedo, ¿no? Estoy en presupuesto y puedo visualizar el módulo de procesos presupuestarios tanto en pliego como en unidad ejecutora. Entonces yo les comento, entonces tú debes estar en una entidad de gobierno regional. Me dicen, sí, exactamente, estoy en un gobierno regional. Un gobierno regional sí puede visualizar los dos niveles, ¿no? Pliego y unidad ejecutora. Otro participante menciona, profesor, yo estoy en una dirección regional. ¿Puedo visualizar el MPP pliego? No, una dirección regional es solamente unidad ejecutora. Bien, otro participante me dice, profesor, yo estoy en un gobierno local, veo los dos niveles. Exactamente, ¿no? En el CIAF, en el MPP de gobiernos locales, sí, exactamente, se ven los dos niveles, ¿no? Nivel de pliego y nivel de unidad ejecutora en el MPP, ¿no? Módulo de procesos presupuestarios. Bien, ustedes ya vieron esa parte. Estamos en módulo administrativo. Módulo administrativo tiene un solo nivel. Bien, ejecutora. Lo que vamos a ver ahora. Existe un módulo contable. El módulo contable también tiene dos niveles. Existe un módulo de deuda pública. Tiene un solo nivel. Y tomar nota, ¿no? Tomar nota de que existen otros módulos, lógicamente. Se los voy a mencionar, ¿no? Existen otros módulos adicionalmente a esos, ¿no? Existe, por ejemplo, el módulo de conciliación de cuentas enlace, ¿ya? Ese módulo se trabaja a nivel de pliego. Vamos a explicar acá, el módulo de conciliación de cuentas enlace sirve para conciliar las transferencias que se hacen, ¿no? Entre la Dirección de Tesoro Público y la entidad. Existe otro módulo, el módulo de conciliación de operaciones CIAF. Bien, repito,
el módulo de conciliación de operaciones CIAF, ¿no? El cual sirve, lógicamente, para verificar, ¿no? Para verificar, repito, ¿no? Las transmisiones que se han hecho de las diferentes fases de gastos. Bien, entonces, supongamos que estoy en un cierre, bien, queremos verificar todas las transmisiones que se han hecho, queremos verificar, de repente hacemos un cierre, ¿no? Y consolidamos, tenemos diferencias. Entonces, para verificar, para estar con la certeza de que todos los registros han sido debidamente transmitidos, entonces, ¿no? Entonces procedemos a ejecutar el módulo de conciliación de operaciones CIAF. Adicionalmente a eso existe también el módulo de ejecución de proyectos, existe un módulo de rentas, un módulo de catastro también. Listo, siguiente. Entonces, ¿cuáles son las áreas integradas al CIAF? ¿Cuáles son las áreas integradas al CIAF? Entonces, veamos. El área de presupuesto, ¿no? Como va a realizar el trabajo de la formulación presupuestal y los procesos presupuestarios, entonces, ¿no? Va a manejar el CIAF, sí, el módulo de procesos presupuestarios. ¿Ya? Presupuesto maneja el módulo de procesos presupuestarios. Adicionalmente a eso, también maneja, ¿no? El módulo de programación y formulación. Tomar nota de esto si no lo conocen. ¿Ya? El módulo de programación y formulación, que es vía web. Vía web, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues significa que está en una plataforma de la página del MEF. No es el CIAF cliente, no el CIAF usuario que tenemos, ¿no? Bien, entonces en el módulo de programación y formulación se van a trabajar los procedimientos de formulación presupuestal. Y en el módulo de procesos presupuestarios, ¿no? Se van a trabajar, ¿no? Todos los procedimientos, ¿no? De asignación presupuestal, de PIA, de modificación del PIA, ¿no? De PCA, etcétera. Y las modificaciones, lógicamente, las notas de modificación presupuestal. Eso se trabaja entonces en el MPP, responsable del área de presupuesto. El área de logística ingresa al módulo administrativo. Miren, por favor, ¿ya? Acá, presupuesto solamente trabaja con módulo programación y formulación, que es vía web, y el módulo de procesos presupuestarios. Nada más, absolutamente nada más. Logística, ¿no? Bueno, la subgerencia de abastecimientos y logística ingresa al módulo administrativo, ¿no? Del CIAF. ¿Para qué? Porque necesitan ellos hacer, y es responsabilidad de ellos, lógicamente, ¿no? Trabajar las certificaciones de créditos presupuestarios, los CCPs, los compromisos anuales y los compromisos, de todo lo relacionado a adquisición de bienes y servicios. Bien, adquisición de bienes y servicios. Bien, recordar entonces, ¿no? Logística es responsable de el registro en el módulo administrativo, tanto de las certificaciones como de los compromisos anuales, ¿no? Bien, siempre y cuando sean adquisiciones de bienes y servicios. Tesorería ingresa al módulo administrativo. ¿Sí? ¿Por qué tesorería? ¿Por qué? Porque tesorería tiene que trabajar los CCIs, los códigos de cuenta interbancarios, tiene que hacer el mantenimiento de las cuentas bancarias institucionales, eso está en el módulo administrativo. Tiene que tesorería registra los ingresos, tesorería registra la programación del calendario de pago, que está también en el módulo administrativo, registra los ingresos, perdón, los gastos también, los girados, ¿no? Los diferentes tipos de girados también. Entonces se encarga tesorería. También tesorería se encarga de trabajar las aperturas del fondo fijo de caja chica y las rendiciones de cuentas. Recursos humanos, personal, ¿no? También
tiene, ¿no? Tiene incidencia en el módulo administrativo, ¿no? Responsabilidad tienen algunas fases que registrar en el módulo administrativo. Bien, se preguntarán algunos participantes, dicen, no, yo estoy en recursos humanos, ¿no? Y nadie ve SIAF. No, señores, sí, es responsabilidad de ellos ver SIAF. Bueno, en mi entidad personal solamente ingresa al módulo de control de pago de planillas, ¿no? Que es otro módulo del SIAF. Sí, pero también ese módulo de control de pago de planillas está relacionado con el módulo administrativo. Bien, entonces personal entra al módulo administrativo, ¿por qué? Porque personal tiene que registrar, ojo, tiene que registrar las planillas de remuneraciones desde su certificación. Entonces, las planillas de personal se emiten en personal e inmediatamente, ¿no?, se van a registrar como certificaciones en el módulo administrativo. Bien, eso es responsabilidad de personal, no es responsabilidad de presupuesto, logística, tesorería, no, es responsabilidad de personal. Nada más, compromisos, certificaciones, etcétera. Por otro lado, existe, ¿no?, el área de contabilidad. Bien, el área de contabilidad se le ha asignado, ¿no?, ingresar, se le permite ingresar al módulo administrativo debido a que contabilidad es responsable del registro de los devengados. Bien, contabilidad registra los devengados. Contabilidad, ¿no?, luego del registro de los devengados, también procede con, ¿no?, el módulo contable, ¿no? Entonces, contabilidad va a entrar al módulo contable para el registro, ¿no?, para el registro de la contabilización de los compromisos anuales, para la contabilización de los registros administrativos. Bien, hasta de contabilidad. Y por último, el módulo de deuda pública. Bien, también, ¿no?, se encarga contabilidad de hacer el mantenimiento y registrar el módulo de deuda pública. En el módulo administrativo, ya vimos esta parte, no permite el registro de la ejecución presupuestaria y financiera, ¿no? En sus fases de qué, por ejemplo, en el ciclo ingreso, ¿no? Ojo, el ciclo ingreso tiene las siguientes fases, ¿no?, el determinado y el recaudado. El ciclo gasto, ¿no?, tiene las siguientes fases, ¿no?, compromiso, devengado y girado, pero va más allá, pues, ¿no?, va más allá, ¿no? Solamente el gasto no solamente corresponde a estas tres fases, sino que va más allá, corresponde, por ejemplo, ¿no?, la certificación, ¿no?, el compromiso anual, ¿no?, compromiso, devengado, girado, pagado, rendiciones de cuenta también. En el módulo administrativo, ¿no?, se presentan en la parte superior, ¿no?, una serie de opciones, ¿no?, denominados submódulos. Aquí están los denominados submódulos. No son opciones, son submódulos, hasta sistemas, mantenimiento, registro, procesos, consultas, reportes, utilitarios y comunicación, ¿no? Comunicación sirve para transmitir. En el submódulo registro encontramos las opciones de operatividad, ¿no?, las opciones de mayor operatividad, que empiezan lógicamente con las certificaciones y compromisos anuales. Luego se procede a generar aquí, ¿no?, el registro SIAF, ¿no? Aquí en el registro SIAF recién se va a generar el número de expediente SIAF. Luego tenemos modificaciones del SIAF. Luego tenemos una opción para la programación mensual de pagos. Luego otra opción para lo que es el calendario de pagos mensuales, la ampliación. Y luego, ¿no?, lógicamente aparece aquí, ¿no?, rendiciones y resignaciones, las firmas electrónicas y los documentos emitidos. Listo.
Regresamos entonces aquí, pantalla del registro SIAF. Entonces recuerden, en registro SIAF, si ingresamos ahí, vamos a encontrarnos con una pantallita como esta. Bien. Bien, en una pantalla como esta vamos a poder, ¿no?, visualizar en sí, este es el expediente SIAF, ¿no? Este es el expediente SIAF, el cual tiene una serie de casilleros, en los cuales se va a ir registrando la información, ¿no? Entonces, a ver, vamos a agrandar un poquito esto. Ahí, listo. Acá lo podemos visualizar un poco mejor. Acá está un poco más grande, entonces tenemos, ¿no? Bien, en este sector, ¿no?, en este sector superior tenemos, ¿no?, el número de expediente SIAF. Eso se va a dar automáticamente, ¿no? Nosotros no vamos a poner el número de expediente en este registro. El número de expediente lo vamos a poner en la orden de compra, en la orden de servicio, ¿no? Ahí vamos a poner el número de expediente SIAF, a mano, lógicamente, si es, ¿no? Sin embargo, aquí en el sistema automáticamente se van a ir generando los números de expediente SIAF. Entonces, ese sector corresponde al número de expediente, ¿no? Y también a la identificación de la entidad. Sí, acá está la entidad, ¿no?, el código de la entidad, ¿no?, su mnemónico, destino, origen también, ¿no?, de Tesoro Público. Bien, entonces la entidad va a estar identificada con ese código. En este caso, ¿no?, esta pantalla que se ha tomado aquí, podemos identificar de que este expediente es una apertura del fondo fijo para caja chica. Bien, apertura. ¿Cómo sé que es una apertura? ¿Por qué? Porque el tipo de operación aquí es una letra C, ¿no? Dentro de un momento vamos a revisar los tipos de operaciones, ¿no?, el cual simplemente con una letra inicial, ¿no?, me va a identificar de qué se trata. Entonces, en este caso, el tipo de operación C es gasto, ¿no?, es fondo fijo para caja chica, la apertura. Otro dato que aparece aquí, por ejemplo, no es caja chica, aparece la fuente de financiamiento o rubro en este caso, ¿no? Cuánto fue el monto de apertura, cuánto se ha ido utilizando en el año y cuánto se ha reembolsado. Datos entonces, tipo de operación, ¿no?, expediente, la modalidad de compra, el tipo de proceso de selección, fase contractual, etc. Esto va a aparecer, lógicamente, esto de aquí, este tipo de proceso de selección, va a aparecer, ¿no?, dependiendo del tipo de operación. Entonces, si el tipo de operación es N, ¿no?, entonces va a ir apareciendo, ¿no? Vamos a agrandar un poquito más, ahí está. Dependiendo del tipo de operación, entonces va a aparecer los siguientes casilleros. Información adicional, entonces, tenemos la modalidad de compra, el área y la secuencia fase que está en la parte superior también aquí, ¿no? La secuencia fase. ¿En qué consiste la secuencia fase? Acá está, este sector de aquí, ¿no? Secuencia fase. ¿En qué consiste eso? Bien, en lo siguiente. Si nosotros hacemos un primer registro, acá un primer registro, sea con el documento sustentatorio, con el número de documento, fecha del documento, mejor fecha de pago, qué proveedor es, ¿no?, cuál es la fuente de financiamiento, en este caso es 5, rubro 08, en este caso vemos acá, entonces fuente de financiamiento 5, recursos determinados, ¿es así? Rubro 08, impuestos municipales, convenios proyectos, ¿no?, tipo de financiamiento, podemos abrir aquí un casillero que es la modalidad de pago, donde va a estar el tipo de pago, el tipo de recurso y el tipo de compromiso. Tenemos este tipo de cambio, en caso se vaya a registrar como moneda extranjera. Tenemos el casillero de acá abajo de los clasificadores. Bien. Supongo que ustedes ya conocen bien los clasificadores, ¿no? La estructura de los clasificadores, las genéricas, ¿no?
y algunos conceptos de los clasificadores. Bien. Vemos también aquí adicionalmente la meta, ¿no? La meta, en este caso 0021, eso corresponde al número de secuencia funcional. Eso les deben haber explicado en la, ¿no? En la parte de presupuesto. Se ha conectado, se ha desconectado. Está cargando. ¿Qué? Sí. ¿Internet? ¿Pero no es de 10 megas? ¿Cuál? El internet de acá. De 8. De 8. Tiene que sacar un empresarial entonces. Ya, dicha. Sí. Tiene que sacar un empresarial. Nosotros trabajamos, claro, se cuelga, ¿no? A esta hora se cuelga, ¿no? Igual en mi casa se cuelga. En mi casa tengo 4 megas, que se va el sueldo. Solamente una computadora y... Bien, continuamos. Bien, continuamos. Entonces, identificando este punto de aquí, la meta, recuerden la meta, que dice meta 0021, recuerden de que eso es la secuencia funcional, ¿no? Recuerden la secuencia funcional, es decir, el número de orden único, ¿no? De toda la cadena. También podemos identificar aquí en esta parte del módulo administrativo, en este registro, podemos identificar la cadena programática. Bien, la cadena programática, eso también han visto ustedes en la parte presupuestal. Ya han visto las tres categorías de cadenas programáticas, han visto su estructura, ¿sí? Han visto la utilidad que tiene cada una de estas cadenas programáticas, ¿no? Y definitivamente su estructura. En este caso, pueden ver que aquí el código 9001 corresponde a la cadena programática Acciones Centrales, ¿no? El programa Acciones Centrales. Esta codificación que está aquí, 3 seguido de puros 9, ya saben ustedes que es sin producto, ¿no? Recuerden que las acciones centrales y las APNOP no tienen producto. Pueden tener proyecto, pero ninguno de los dos tiene producto. Las únicas cadenas que tienen producto son las que empiezan con 00, o sea, los programas presupuestales, ¿no? Con enfoque a resultados. Bien, tiene aquí entonces, ¿no? La actividad, tiene función, división funcional y grupo funcional, ¿no? Esa es la estructura que llega hasta este 008. Bien, ahora, también en la parte presupuestal ya les deben haber explicado lo que es meta, ¿no? Lo que es meta. Bien, acá en el sistema no existe cierto orden en cuanto a la definición de las codificaciones. Bien, entonces yo les voy a explicar correctamente cuál es la definición de las codificaciones. Por cuestiones de ahorrar tiempo o programación o digitación, aquí simplemente le ponen meta, ¿no? Acá le dicen meta, ¿ya? A esto se le dice meta, pero en realidad esta es la secuencia, el número de secuencia funcional. Por otro lado, acá abajo también le dicen meta, ¿no? Le dicen meta, sí, le dicen meta, pero en realidad esta no es la meta, este es el código de finalidad. ¿Ya? Recordar, por favor, eso. ¿Ya? Entonces, ustedes se ponen a buscar metas o quieren hacer un reporte en el módulo administrativo de puras metas, pues no les va a salir esto, ¿no? Esta codificación son finalidades, ¿ya? Y esta codificación que está acá arriba, si bien le dicen metas, ¿no?
pero en realidad es la secuencia funcional. Entonces, en el CIAF vamos a tratar de entender lo que han querido hacer los amigos de la Oficina General de Tecnologías de la Información al diseñar este CIAF, ¿no? Entonces ahí a ellos les han dicho, diseñalo, este código, ponle meta, y a este código ponle meta nomás, listo, ya, ponle meta nomás, listo. En realidad, meta en el CIAF es el código de secuencia funcional y el código de finalidad. Bien, entonces supongo que eso también se los han explicado, ¿no?, en la parte presupuestal, ¿no? Espero que les hayan informado, ¿no?, enseñado correctamente la estructura de la cadena programática y, ¿no?, la nomenclatura y la identificación de una finalidad y de una secuencia funcional. Bien. Adicionalmente a eso, entonces, dependiendo de cada una de las fases, vamos a ver diferentes etapas, ¿no? Diferentes etapas aquí. Bien, eso es en cuanto a, ¿no?, simplemente información, ¿no? Simplemente información de lo que es un expediente de registro CIAF. Pero vamos a avanzar y ver esto. Eso también lo tenemos al detalle, lo tenemos mucho más explicado. Esto lo tengo mucho más explicado, ¿no?, en otras diapositivas que les voy a pasar también a ustedes, ¿no? Explicado al detalle cada uno de los tipos de operación. Es importante reconocer los tipos de información, ¿no?, los tipos de operación, los tipos de operación. Tenemos que tratar de aprendernos las codificaciones, ¿no?, estas codificaciones, estas letras iniciales, para después en el mismo expediente CIAF poder identificar mediante simplemente las iniciales cada uno de los tipos de operación. Entonces, en el registro CIAF, vamos a revisar aquí, en este sector, acá está, tipo operación, en este caso tiene la letra C, ahí está, tipo operación C, una sola letra, ¿no? Entonces, ¿eso a qué corresponde? Avanzamos por aquí, listo, entonces acá están las diferentes letras, ¿no? Acá en este caso podemos ver que la C sí es un registro de gasto, pero el tipo de operación es fondo fijo para caja chica, apertura, dice acá, ¿no?, apertura y ampliaciones. Cuando veamos en un expediente, por ejemplo, las iniciales AV, entonces ese expediente se trata de un encargo interno para viáticos. Bien, si vemos una letra E, entonces son encargos. Si vemos una letra EO, son encargos otorgados. Si vemos una letra N, entonces es gasto, sí, pero para la adquisición de bienes y servicios. Bien, existe la letra OG para otros gastos, la letra ON que se utiliza exclusivamente para planillas, las iniciales PD que se utilizan para pago de deuda, bien, y otros, ¿no? Por ejemplo, servicios de la deuda, transferencias, etcétera. Bien. Entonces, aquí están los diferentes tipos de operación, ¿no? ¿Hay más tipos de operación? Sí, por supuesto, acá hay más, ¿no? Acá hay más tipos de operación, acá hay operaciones, por ejemplo, de ingresos, ¿no? Y, una operación de ingresos varias, YC, ingresos sin clasificador, ¿no? YD, ingresos por operación de endeudamiento, desembolsos, ¿no? YF, transferencias financieras recibidas, ¿no? Bueno, y otros tipos de ingresos. Esas son entonces las iniciales, ¿no? Son las letras iniciales de los tipos de operación. Aquí entonces cada uno de esos tipos de operación están un poquito más explicados, pues, ¿no?, más explícitos. Esta información la tengo, y por supuesto yo, mucho más detallada. Bien, en las siguientes sesiones voy a pasarles la información mucho más detallada, es decir, ¿no?, el tipo de operación con su inicial, el concepto, en qué caso se utiliza y cuáles son los clasificadores y las genéricas relacionadas a ese tipo de operación. Bien, también les voy a pasar en la siguiente, ¿no?, en las siguientes diapositivas, en las siguientes sesiones. Por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, el tipo de operación, ¿no?, A es un encargo interno, ¿no? ¿En qué consiste, pues, un encargo interno? Bien, un encargo interno se utiliza para registrar la modalidad de encargo exclusivamente a personal
designado para la ejecución de un gasto. Entonces, el encargo interno A se utiliza para otorgar encargos a personal designado a ejecución de un gasto, ¿no? Es excepcional, solamente en algunos casos nomás se da, ¿no? Y está sujeto a rendición de cuentas por la misma persona que fue designada, ¿no? para la ejecución de ese gasto, ¿no? Persona designada. Y esta palabra que está aquí dice personal expresamente designado. Es el personal designado para realizar cierto gasto y es el personal que también debe tener cierta autorización. Es decir, al designársele debe tener una autorización. Bien, entonces esa autorización va a ser la designación, lógicamente, de esta misma, ¿no? Esta persona que se hace responsable de cierto gasto para cierta actividad en la entidad. Por otro lado, también existe la letra, ¿no? La inicial o el tipo de operación AV, ¿no? Que si bien es un encargo también, ¿no? Pero es un encargo exclusivamente para viáticos. AV entonces es encargo interno para viáticos. Se utiliza para registrar los anticipos de viáticos. Esta palabra, anticipos de viáticos. ¿Por qué se denomina así, anticipo de viáticos? ¿Por qué no se denomina de frente viáticos? Porque todo viático está sujeto a rendición de cuenta, a rendición. Entonces se denomina anticipo de viáticos. El viático se va a definir como tal, ¿no? Cuando se haya rendido cuentas, se haya hecho su solicitud de rendición de cuentas y haya sido cerrado. En ese caso ya es un viático, ¿no? Completo. En este caso es anticipo de viáticos. Entonces se utiliza para registrar los anticipos de viáticos del personal en comisión de servicios. Bien. Viáticos del personal en comisión de servicios. ¿Qué corresponde como viáticos? Ojo con esto, cuando se asigna un anticipo de viáticos, se pueden utilizar aquí clasificadores de pasajes, de gastos de transportes, de viáticos en sí, o hasta para otros también varios. Eso lo vamos a ver en la práctica cuando hagamos un ejemplo, ¿no? Es de uso exclusivo para viáticos, ¿no? Y está sujeto a rendición de cuentas. Otro tipo de operación, el tipo C, gasto fijo para caja chica, ¿no? Se utiliza para registrar la apertura, ojo, la apertura, y se utiliza una sola vez. Las aperturas son solamente, ¿no? Un expediente SIAF, ¿no? Se utiliza una sola vez para un expediente SIAF. Para registrar las aperturas, ¿no? En el fondo fijo de caja chica, ¿no? Constituido por el dinero en efectivo, o sí, es dinero en efectivo proveniente de las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios. Ahora, bueno, no, pueden ser también recursos ordinarios, porque con recursos ordinarios, ¿no? También ya se están utilizando fondos fijos de caja chica. Es decir, fondo fijo de caja chica puede ser con recursos ordinarios, con recursos directamente recaudados o con cualquier otro rubro. El tipo E, gasto encargo, ¿no? Se utiliza para registrar encargos otorgados a otro pliego, ¿ya? A otro pliego, ¿no? Sea una municipalidad o una unidad ejecutora, ¿bien? A otro pliego. El tipo EO, el encargo otorgado, ¿ya? Se utiliza para registrar encargos otorgados de un pliego, ¿no? O sea, de parte de su presupuesto a otra entidad, ¿no? Para la ejecución de un proyecto. Bien, entonces repito, el encargo otorgado se utiliza para los encargos, ¿no? Otorgados de un pliego, ¿no? Como parte de su presupuesto hacia otra entidad. Pueden ser unidades, exactamente, pueden ser unidades operativas, ¿sí? O también se les denomina unidades encargadas. No aplicable a las municipalidades todavía, ¿no? Siguiente. Existe el tipo N, ¿no? Uno de los más utilizados, ¿no? También es para gastos, se utiliza exclusivamente para la adquisición de bienes y servicios, ¿no? Se utiliza para registrar la compra de bienes o la contratación de servicios, ¿no? Donde la identificación de un proveedor es definitivamente con un RUC. El tipo OG, ¿no? Son gastos, otros gastos definitivos sin proveedor, ¿no? ¿En qué caso se utiliza? Se utiliza para registrar los gastos bancarios, ¿ya? Tomar nota, por favor, de esto. Bueno, lo tienen en la diapositiva, pero tomar nota. Me han preguntado bastante durante bastantes años, ¿no? Yo vengo dictando aproximadamente
10 años, ¿no? 10 años que dicto pues, cursos, seminarios, diplomados de CIAF. Y bueno, constantemente las nuevas gestiones preguntan bastante, ¿no? Y me dicen, pues no, profesor, nunca registramos los gastos bancarios. No, está mal, tienen que registrarse, pero ¿con qué operación? ¿Con N? No, no, se registra con un tipo OG. Los gastos bancarios se registran en el CIAF, ¿no? Lo que muchas veces, muchas entidades, ¿no? Al no registrarlo con un registro CIAF, simplemente lo ponen un parche, una nota de contabilidad ¿no? Para regularizar. Pero no debe hacerse así, debe realizarse con un registro en el módulo administrativo del tipo de operación OG. Entonces, gastos bancarios, subvenciones sociales, subvenciones económicas y hasta las sentencias judiciales también. Para el registro de las planillas, ¿no? Para el registro de las planillas, ¿no? Planillas de remuneraciones, ¿no? El tipo que se utiliza es ON. Entonces se utiliza para el registro de las planillas, sean planillas de haberes, de personal activo, sean planillas de pensiones, sean planillas de movilidad, sean planillas de racionamiento, sean planillas de dietas de directorio, ¿no? Etcétera. Entonces, uso exclusivo para planillas, el tipo ON. El tipo de operación PD, ¿no? Se denomina pago por desembolso, bien, se utiliza para registrar el pago de deuda, ¿no? Es decir, cuando hemos realizado una operación de endeudamiento interno, donde a la entidad se le ha otorgado un crédito exclusivamente para utilizarlo, ¿no? en proyectos de inversión pública. Bien, entonces en el módulo de deuda pública del CIAF también, lógicamente otro módulo, ¿no? Se va a generar pues un cronograma de pagos, ¿no? Entonces recibimos los recursos en una cuenta, lo ingresamos en el CIAF, se utilizan para el proyecto de inversión y lógicamente después, ¿no? Se va a ir pagando esa deuda, ¿no? Esa deuda se va a ir pagando. Entonces cada vez que se pague esa deuda, con sus respectivos intereses, se va a utilizar el tipo de operación PD. Está, ¿no? PD, pago por desembolso. El tipo de operación RC, otro tipo de operación RC. A ver, el tipo de operación RC está relacionado con el tipo de operación C. Vamos a retroceder un momento aquí. Aquí está. El tipo de operación C, ¿no? Dice gasto, fondo fijo de caja chica, pero esa es la apertura. Bien, entonces, por cada rubro se va a hacer solamente un solo expediente, ¿no? Del tipo C. Supongamos que en la entidad tenemos solamente una caja chica, ¿no? Con un solo rubro, recursos ordinarios. Entonces hacemos un expediente, solamente un expediente del tipo C. Ahora, cada vez que utilicemos, ¿no? Utilicemos los recursos se van a ir agotando, lógicamente, ¿no? Cuando estos recursos se vayan agotando, pues tenemos que rendir cuenta y solicitar reembolso. Bien, supongamos que nuestra caja chica es ¿no? Es por 5.000 soles. Bien, durante el mes gastamos, por decirles, 4.500 soles, ¿no? Entonces no vamos a esperar a que se nos agote los 5.000 soles, ¿no? Sino, cuando vayamos gastando 4.500 soles, ¿no? Consolidamos, hacemos una rendición de cuentas, ¿no? Y procedemos a registrar otro expediente CIAF. Un expediente CIAF del tipo RC. Expediente CIAF del tipo RC, gasto, ¿no? Fondo fijo de caja chica, ponemos los datos de la rendición de cuenta, ¿no? Consolidamos lógicamente la rendición de cuenta con todas las facturas, boletas, etcétera, ¿no? Y pedimos ¿no? un reembolso por los 4.500 soles que hayamos gastado y que estén debidamente sustentados. Entonces se utiliza para el registro de la rendición y reembolso del fondo fijo de caja, ¿no? Caja chica con dinero proveniente de fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios. You are now muted.
Bien, siguiente. Tenemos más tipos de operación. Tenemos, por ejemplo, el tipo S, ¿no? El tipo S es un gasto sin clasificador, ¿no? Bueno, me preguntan también bastante los participantes, pero profesor, se supone que los gastos tienen clasificadores, ¿no? ¿Existen operaciones sin clasificador? Sí, existen operaciones donde no existe, ¿no? Una afectación presupuestal, ¿no? Entonces, y tampoco se utilizan clasificadores, solamente se utilizan genéricas o solamente se utilizan divisionarias, ¿no? Ciertas codificaciones divisionarias nada más para efectos contables. Se utiliza para registrar operaciones de gasto sin afectación presupuestal. ¿Sí? Algunas devoluciones de repente. SD, servicio de la deuda, ¿no? SD, servicio de la deuda. Es otro tipo de operación. También se utiliza para la amortización y el pago de intereses de una deuda adquirida. Bien, de uso exclusivo para el Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Economía y Finanzas aquí en una operación de endeudamiento? Sí, porque revisando el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, podemos revisar en su normatividad en algunos tipos de créditos, ¿no? Créditos externos sobre todo, ¿no? Existen ciertos fideicomisos, por ejemplo, un tipo de crédito, ¿no? Donde el MEF es garante, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿sí? Vamos a trabajar un SD, ¿no? Un servicio de deuda. Existe el tipo de operación TC, el cual está dominado en transferencia entre cuentas bancarias. El tipo de operación TC. Por ejemplo, tenemos una cuenta, ¿no? Una cuenta en la cual recibimos, ¿no? Recibimos una transferencia, ¿no? Tenemos de repente una cuenta recaudadora. Y recuerden que también tenemos, ¿no? Las cuentas únicas de tesoro, ¿no? Las CUT, las cuentas únicas de tesoro. Bien, entonces, de las cuentas que tengamos recaudadoras, ¿no? Tenemos que hacer transferencias a la cuenta única. Bien, entonces, para el registro de esas transferencias entre cuentas se utiliza el tipo de operación TC, transferencia entre cuentas. Entonces, se utiliza para registrar las transferencias entre cuentas bancarias. Bien, entonces hay que hacer esa operación. Bueno, muchas veces dicen, no, pero esa operación ya la hago interno nada más, la hago con una carta. No, señores, se hace con el CIAF. Bien. El tipo de operación en TF, ¿no? Transferencia financiera otorgada. Se utiliza para registrar transferencias financieras otorgadas o presupuestales, ¿no? Bien, la parte presupuestal es eso. El tipo de operación Y, acá está ingreso para operaciones varias, se utiliza para registrar los ingresos por recaudación, captación y obtención de fondos públicos. Bien, exclusivamente para ingresos, ¿no? Diferentes tipos de ingresos. Tenemos más operaciones, ¿no? Más tipos de operación del tipo ingresos. Por ejemplo, tenemos aquí ingresos sin clasificador, ¿no? Se utiliza para registrar operaciones de ingresos sin afectación presupuestal, YC. Tenemos una operación YD, los ingresos por desembolsos, ¿no? También esto es parte de los procesos de endeudamiento. Bien. Bien, les mencioné entonces en los procesos de endeudamiento, cuando la entidad solicita, ¿no? Solicita un crédito, ¿no? Un crédito institucional, pues la institución bancaria hace un desembolso, ¿no? Hace un desembolso hacia las cuentas. Bien, el desembolso hacia las cuentas, bueno, va directamente a las cuentas bancarias, pero en el CIAF nosotros vamos a registrar ese desembolso. Bien. ¿Es un ingreso más? No, es un ingreso exclusivamente por desembolso. Entonces vamos a utilizar el tipo de operación YD, ¿ya? Porque es un ingreso, pero por desembolso, exclusivo para deuda interna.
existe un tipo de operación YF, ¿no? Son para transferencias financieras recibidas, ¿no? Entonces, si hemos recibido una transferencia financiera, ¿no? Financiera, entiéndase como parte del presupuesto, entonces vamos a registrarlo eso con el tipo YF. Existe una operación que también debe utilizarse, se está utilizando en los últimos años ya, ¿no? Con más incidencia, ¿no? El tipo de operación YG, gasto-ingreso, ¿no? Se utiliza para registrar encargos recibidos sin afectación presupuestal. Es una de las opciones, ¿no? Encargos recibidos sin afectación presupuestal. ¿Bien? Operación ingreso-gasto. También se utilizan para hacer las devoluciones por pagos de más. No tiene afectación presupuestal. Existe una operación YT, ¿no? Ingresos por transferencias, ¿ya? Por transferencias. Se utiliza para transferir, ¿no? O rebajar los ingresos de la entidad, como parte presupuestal, ¿ya? Ingresos por transferencia. También existe, ¿no? El tipo de operación YV, ¿no? Que es exclusivamente para rebajas por pago a SUNAT, ¿no? Se utiliza para pagos de IGB a la SUNAT. ¿Listo? Entonces, hasta ahí lo que son los tipos de operaciones. Veamos algunas opciones más que también están en el módulo administrativo, ¿no? Sobre todo en el registro CIAF. Existen las modalidades de compra, ¿no? Ley de contrataciones, el tipo CA, y OM, la modalidad de compra diferente a las anteriores, ¿no? Entonces, si la adquisición está relacionada a un producto, sea un bien o un servicio que está en el plan anual de adquisiciones, entonces sí debemos utilizar la letra CA. Si es otro tipo de operación, ¿no? Otro tipo de gasto, utilizamos OM. Dependiendo de los montos, pues vamos a utilizar estas codificaciones. Dependiendo de los montos, vamos a utilizar las diferentes codificaciones. Entonces, ¿no? Si en el expediente ven ustedes, ¿no? Que es una menor cuantía, vamos a utilizar el código 10. ¿No? Si unas son adjudicaciones directas públicas o selectivas, aunque ya no se van a utilizar este año por la nueva ley y por el nuevo reglamento, entonces lo que vamos a utilizar son menores cuantías, vamos a utilizar concursos públicos tipo 02, vamos a utilizar licitaciones públicas tipo 14. Pero si el monto es menor, ¿no? Recuerden que ya a partir de este mes, el siguiente mes ya vamos a aplicar las 8 UITs. Entonces, si es menos de 8 UITs, vamos a utilizar el tipo 18, el código 18, ¿no? Adjudicación sin proceso. Revisar entonces, ¿ya? La ley de contrataciones y la nueva reglamento, ¿no? Revisarlo. Ciclos y fases, ¿no? Repasando, por favor, esto, siempre repasando. Entonces, muchas veces se ha comentado y no lo han podido identificar, señores. Entonces, tenemos ciclos, gasto e ingreso. Dos ciclos, gasto e ingreso. El ciclo ingreso tiene las siguientes fases, ¿no? El determinado y el recaudado. ¿Sí? Determinado y el recaudado. Dos fases del ciclo ingreso. Bien, en el ciclo gasto tenemos varias fases. Tenemos el compromiso, devengado, girado, pagado y la rendición. Estas fases, cada una de estas fases, sean las fases del ciclo ingreso o las fases del ciclo gasto, pueden trabajarse una serie de secuencias, ¿no? Eso se denominan secuencias fase. Esto se denominan secuencias fases. ¿Qué es secuencia fase? En un primer registro, ¿no? La operación se va a denominar en secuencia operación inicial. Si a esa fase la ampliamos, entonces una segunda línea en secuencia fase indica la ampliación. Si esa fase la anulamos, pues existe una tercera línea en secuencia fase, ¿no? Donde se va a anular. Si hacemos una devolución, otra secuencia fase. Si hacemos una rebaja, otra secuencia fase.
Si hacemos una reasignación, otra secuencia fase. Entonces estos se denominan secuencias fases, que son afectaciones que se le hacen a una de las fases. Bien, recordar esto por favor. Si hacemos un registro de un compromiso y ese compromiso lo ampliamos, no va a aparecer otro compromiso, sino el mismo compromiso queda ampliado. Si ese mismo compromiso lo rebajamos, pues no va a aparecer otro compromiso. Sigue un solo compromiso, pero ya tiene una secuencia fase de operación inicial, una secuencia fase de ampliación y una secuencia fase de rebaja. Bien, lo mismo sucedería con las otras fases. Bien, entonces eso corresponde a los ciclos y las fases. El compromiso, pasamos a algunos conceptos, ¿no? El registro del compromiso implica el uso de clasificadores de gasto a nivel de específica, fuentes de financiamiento, metas, correspondientemente asociadas al gasto. Bien, entonces un compromiso está relacionado a clasificadores, ¿no?, fuentes de financiamiento y metas. Lo vamos a ver en el mismo registro. El devengado está asociado a la verificación del cumplimiento de la obligación por parte del proveedor, ¿no? Entonces, un devengado, recuerden, para el registro de un devengado, lógicamente, ¿no?, debe haberse cumplido la obligación del proveedor, ¿no? Esto sea, pues, de entrega del bien o a la prestación del servicio, ¿no? El devengado puede darse en el mismo mes o en otro mes posterior, ¿no?, pero dentro del ejercicio, ¿no? ¿Ya? Puede darse posterior al registro del compromiso, pero dentro del mismo ejercicio presupuestal. Lógicamente, si ustedes han revisado, ¿no?, la 28411, ¿no?, es explicando ahí la parte de los compromisos, ¿no? Los compromisos no devengados hasta el 31 de diciembre, pues, ¿no?, al siguiente mes van a ser lógicamente anulados, ¿no? Sin embargo, los devengados, ¿no?, registrados hasta el 31 de diciembre pueden ser girados en el siguiente año, ¿no?, enero. El registro de un girado requiere un devengado previo, ¿no? Esto como conceptos generales, ¿no? El registro de un girado requiere un devengado previo. Lógicamente, para registrar ese devengado deben haberse cumplido toda la documentación sustentatoria y los requisitos propios de ese devengado, ¿no? El girado puede darse en el mismo mes o en otro mes posterior al registro del devengado, incluso fuera del ejercicio, ¿no?, al siguiente año. Explicando las fuentes de financiamiento y los rubros, que también ustedes ya los deben conocer, ¿no?, habré visto ya. Bien, los rubros para los ingresos, tenemos aquí, ¿no?, el 07, Fondo Común, ¿sí?, rubros para los ingresos, 07, Fondo Común, 08, Impuestos Municipales, 09, RDR o recursos directamente recaudados, rubro 13, donaciones y transferencias, rubro 18, ingresos por sobre canon, regalías, rentas de aduana, rubro 19, recursos por operaciones oficiales de crédito. Esto me han estado preguntando, bueno, me preguntan hace tiempo también, ¿no? Preguntan constantemente, ¿no? Profesor, ¿en qué se utiliza el rubro 19? Nunca lo hemos utilizado. Y le pregunto, lógicamente, señores, ¿ustedes tienen procedimientos de endeudamiento? Sí, tenemos. ¿Pagan deuda pública? Sí, pagamos deuda pública. Piensen, ustedes sí utilizan el rubro 19. Sin embargo, no lo ven, no lo notan. ¿Por qué? Porque ese rubro se habilita, ¿no?, presupuestalmente cuando se recibe, ¿no?, el desembolso, ¿ya? Cuando se recibe el desembolso. Entonces, sí, para los ingresos se debe, ¿no?, habilitar el rubro 19. Bien, entonces repito, el rubro es 19, correspondiente a la fuente de financiamiento 3. ¿Ya? Tomar nota. Fuente de financiamiento 3, recursos por operaciones oficiales de crédito. Rubro 19, recursos por operaciones oficiales de crédito. Para registrar los desembolsos presupuestales, ¿no?,
la parte presupuestal de los procesos de endeudamiento. Existe un rubro 88 que también es no presupuestal, no sirve para hacer operaciones sin afectación presupuestal. Por otro lado, los rubros de gasto, está el rubro 00, que son recursos ordinarios, ¿no? 07, Fondo Común, 08, impuestos municipales, 09, RDR, 13, donaciones y transferencias, 18, canon sobre canon, 19, recursos por operaciones oficiales de crédito, también para hacer los gastos que correspondan, y 88, no presupuestal. Vamos a explicar esta parte en cuanto a los tipos de recursos. Entonces, a ver, existen las fuentes de financiamiento y existen los rubros. ¿Sí? Repito, existen las fuentes de financiamiento y existen los rubros. Bien, vamos entonces, que supongo que también lo deben haber visto eso en la parte presupuestal. Existe la fuente de financiamiento 1, ya también la deben conocer, ¿no? La fuente de financiamiento 1, ¿qué significa? Significa recursos ordinarios. Existe el rubro 00, ¿qué significa? Significa recursos ordinarios también. Al rubro, ojo aquí con esto, al rubro 00, ¿ya? Repito, al rubro 00, que son recursos ordinarios, para ese rubro 00 existen diferentes tipos de recursos. ¿Ya? Me pregunta, profesor, ¿por qué existen los diferentes tipos de recursos? Porque los diferentes tipos de recursos corresponden a las subcuentas. ¿Ya? Es decir, existe una cuenta principal, una cuenta de recursos ordinarios en la entidad, sí, una cuenta, pero van a existir varias subcuentas. ¿Por qué? Porque el tipo de recurso identifica la proveniencia, ¿ya? La proveniencia, o sea, de dónde provienen esos recursos públicos. Bien, entonces, para la cuenta bancaria de recursos ordinarios van a existir diferentes subcuentas. ¿Por qué? Porque van a existir subcuentas de transferencias de tesoro público, transferencias, ¿no? Una subcuenta de plan de estímulo económico, ¿no? Una subcuenta de PIN, por ejemplo, el programa integral de nutrición, ¿no? Una subcuenta de recursos ordinarios por transferencias, de subsidios, ¿no? Subcuentas por apoyos extraordinarios, no normal, transferencias de impuestos derogados, transferencias del programa de vaso de leche, etcétera. Entonces, se denominan entonces tipos de recursos, ¿no? Que van a estar representados por las subcuentas. Estos son entonces los tipos de recursos ordinarios. Otro ejemplo, de repente un poco más claro. Tipos de recursos. La cuenta es canon. La cuenta es canon. O sea, el rubro 18. Rubro 18, canon y sobre canon, ¿no? Listo. Rubro 18, canon y sobre canon. Repito. Entonces, ¿cuáles son las subcuentas del rubro 18? Estas son las subcuentas del rubro 18. Entonces, el rubro 18, canon, sobre canon, regalías, rentas de aduana, FOCAN, etcétera. Entonces, van a estar compuestas por estos diferentes tipos de recursos. Entonces, participaciones, FOCAN, canon minero, canon hidroenergético, canon pesquero, canon forestal, canon gasífero, ¿no? Regalías mineras, rentas de aduana, etcétera. Esas son las subcuentas, ¿sí? Subcuentas que van a abastecer la cuenta de canon del rubro 18, canon y sobre canon. Bien. Espero que se haya entendido entonces esta parte. Bien. Veamos los clasificadores de ingreso y gasto, ¿no? La estructura del clasificador. Aquí está, por favor, repasar esto también, ¿no? Estructura del clasificador de ingresos, aquí está. ¿Ya? Recuerden identificar el clasificador de ingresos, si el tipo de transacción es 1, son ingresos presupuestarios. De ahí vienen las genéricas, subgenéricas y específicas. Entonces, en un clasificador de ingreso, el tipo de transacción 1 significa ingresos presupuestarios. Por lo tanto, son clasificadores de ingresos. Por otro lado, identifico un clasificador de gasto por el tipo de transacción 2. ¿No? Si el tipo de transacción es 2, son gastos presupuestarios. Bien. Bueno, con sus respectivas genéricas, subgenéricas.
Ejemplo de un clasificador de ingresos, ¿no? Ejemplo de un clasificador de ingresos. Acá está la estructura del clasificador de ingresos. Tipo de transacción 1, ya saben que son ingresos presupuestarios. Las genéricas, ¿no? Las subgenéricas. Entonces, por ejemplo, ¿no? El clasificador de ingresos, ¿no? Acá está 11, 21, 11. Ya es un clasificador de ingresos, ¿no? ¿Para qué se utiliza? ¿No? Es para registrar los ingresos por impuestos prediales. Acá está. 11, 21, 11, ¿no? Entonces van a ver ustedes eso, de repente trabajan en un gobierno local, ¿no? Entonces pueden identificar ese clasificador de ingresos, ¿no? 11, 21, 11 es predial, registro de ingresos prediales. Acá hay un concepto, dice acá, ¿no? Son los ingresos que se obtienen de gravar el valor de los predios urbanos y rústicos, ¿no? Se consideran predios a los terrenos, edificaciones, instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes del mismo, ¿no? Que no pueden ser separadas, ¿no? Sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. Entonces, eso es un predio, ¿no? Un ejemplo de clasificador de gasto, acá está el tipo de transacción 2, acá está gastos presupuestarios, existen ciertas genéricas, varias genéricas, la vamos a ver con el mismo aplicación de casos prácticos, y vamos a ver las diferentes genéricas, ¿no? En este caso la genérica 3 corresponde a bienes y servicios. Bien. Clasificador entonces 23, 15, 12, ¿no? 23, 15, 12. 23, 15, 12. ¿A qué corresponde el clasificador 23, 15, 12? Bueno, es un gasto, sí es un gasto, ¿no? En la adquisición de bienes, ¿no? Papelería en general, útiles y materiales de oficina. Entonces el clasificador 23, 15, 12, ¿no? Es más conocido como compra de útiles de oficina, ¿no? Adquisición de útiles de oficina. Bien. Su concepto dice acá, ¿no? Gastos por la adquisición de papelería en general, útiles y materiales de oficina. Por ejemplo, archivadores, borradores, correctores, implementos para escritorio, medios para escribir, numerar, sellar, papeles, cartones, cartulinas, sujetadores, entre otros. Bien, fase de ejecución presupuestaria, ¿no? Fase de ejecución presupuestaria. ¿En qué consiste esta fase? Bien, esta fase consiste, no sé, primero vamos a definir, esta fase se inicia con el ejercicio del 1 de enero, aunque es feriado, pero se empieza lógicamente en enero, y culmina el 31 de diciembre de cada año. Bien, esa es la fase de ejecución presupuestaria. Desde el punto de vista presupuestario, esta fase consiste en programar mensualmente los ingresos que se recibirán. Me preguntan los participantes, profesor, ¿cómo podemos programar los ingresos si todavía no los hemos captado? Señores, los ingresos se pueden programar, ¿ya? Se hace la proyección de ingresos, ¿ya? La proyección de ingresos. Eso se hace en base a datos históricos también, ¿no? ¿Ya? Entonces recuerden. ¿Se pueden programar los ingresos? Sí, se pueden programar los ingresos mediante la proyección de ingresos. ¿Quién hace eso? Tesorería lo va a hacer, ¿no? Entonces, consiste en programar mensualmente los ingresos que se recibirán y los gastos que se ejecutarán. Bueno, la programación de gastos sí está hecha mediante un plan anual también, ¿no? Que se ejecutarán con el fin de cumplir con las metas presupuestarias trazadas durante el año fiscal. Es decir, ¿no? Las metas y objetivos que están en el plan operativo institucional. Tomar en cuenta que para la realización de las actividades y proyectos, ¿no? Los procedimientos establecidos por Dirección General de Presupuesto Público, ¿ya? Tiene una directiva para ejecución presupuestaria de cada año, normas emitidas por el Congreso de la República, por ejemplo, la Ley de Presupuestos del Sector Público. ¿Ya? Tenemos entonces tener en cuenta eso, estos dos puntos. Fases de la ejecución. Fases de la ejecución. Entonces, la programación mensual de los ingresos. Entonces, las dependencias u oficinas que captan deben informar a la Oficina de Presupuesto y Planificación, OPP, para que se proyecte, ¿no? Se proyecte, ¿ya? Para hacer proyecciones. Entonces, recaudado, obtenido o captado. Pero recuerden, tesorería debe hacer una
una proyección, ¿ya? Te mencioné eso, proyección de ingresos. Programación mensual de gastos. La oficina de administración o la encargada es de informar como un reporte consolidado a presupuesto, nos informa a presupuesto, ¿no? La proyección. Bien, la proyección de gastos. Bueno, eso es muy fácil de determinar, ¿no? Tenemos los gastos programados para lo que sean remuneraciones, bienes y servicios, gastos corrientes, etc. Luego también, definición de la PSA. PSA, programación de compromiso anualizado. Definición de la PSA. Sobre la base de proyecciones, ¿no? La Oficina de Planificación y Presupuesto debe actualizar la PSA. Bien. Esto, la actualización de la PSA, ya lo deben haber visto también en lo que es, ¿no? El módulo de procesos presupuestarios. Bien. En la parte presupuestal han visto lo que es PSA y la actualización de PSA. Nosotros estamos aquí en ejecución de ingresos y gastos. Estamos en esta etapa ya, ¿no? En la ejecución de ingresos y gastos. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver los estimados, los determinados, los percibidos en ingresos, ¿no? Los compromisos devengados, girados en lo que es gastos, ¿no? Por supuesto, mencionando también, ¿no? Mencionando como parte de reserva presupuestal las certificaciones de crédito presupuestario y los compromisos anuales. Flujo de información, este es un esquema, ¿no? Este es un esquema del flujo de información. Bien, ya simplemente es un esquema, ¿no? Entonces, la ejecución presupuestal de este año va a estar regida de esta forma, ¿no? Se rige de esta forma, ¿no? Módulo de programación y formulación o módulo de formulación presupuestal, vía web, lógicamente, ahí se van a trabajar las estructuras funcionales programáticas o las cadenas programáticas, ¿no? Y las metas también. Se van a trabajar la priorización de los proyectos, se va a trabajar la distribución de PIA, ¿ya? Sean ingresos o de gastos, ¿no? Luego, Dirección General de Presupuesto Público va a asignar la PSA en el módulo de procesos presupuestarios. Ya les deben haber indicado también a ustedes, ¿no? Los procedimientos de pliego y de unidad ejecutora, ¿no? Cómo se asigna PIA, cómo pliego procesa PIA y cómo la deriva a la unidad ejecutora, a la cual puede hacer modificaciones, ¿no? Más o menos modificaciones para generar PIN. Entonces, del presupuesto institucional de apertura que recibimos en la entidad, vamos a modificarlo según los requerimientos y vamos a convertirlo en PIN, ¿no? Presupuesto institucional modificado, que es con el que vamos a trabajar. Bien, ese presupuesto lo vamos a trabajar en base a PSA. PSA con sus respectivos rubros, con sus respectivas categorías de gasto, sus respectivas genéricas de gasto. Bien, vamos a trabajar en una unidad ejecutora con su respectiva fuente de financiamiento, rubros, categorías de gasto y genéricas de gasto. Previamente vamos a trabajar las priorizaciones, ¿sí? Priorizaciones. Priorización de la PSA, lógicamente, ¿no? ¿Para qué se trabajan las priorizaciones? Las priorizaciones se trabajan para asignar recursos a nivel de clasificadores. ¿Para qué? Para que en el módulo administrativo, aquí en el módulo administrativo, se puedan registrar los pedidos o las solicitudes de certificación presupuestal. ¿Sí? Solicitudes de certificación presupuestal. Bien, en el módulo administrativo se registran, en el MPP simplemente se aprueban o rechazan. Una vez registrados estos, en el módulo administrativo vamos a trabajar los compromisos anuales, compromisos, devengados, generar calendarios de pago, girados, pagados y rendiciones. Todas esas fases se van a realizar en el módulo administrativo. Bien, este es un esquema entonces de procesos 2016. Según la ejecución para este año, entonces, ¿no? La DGPP asigna la PSA y las modificaciones, el pliego hace las modificaciones de PSA, pliego distribuye PSA, unidad ejecutora prioriza PSA, solicita certificaciones, aprueba certificaciones, registra compromisos anuales, programa gastos y ejecuta mensualmente los gastos mediante devengados, giros y pagos. Resumen entonces de la ejecución.
En cuanto a la certificación presupuestaria, ¿no? Lo vamos a ver en el mismo sistema. Bien. En cuanto a la certificación presupuestaria o certificación de crédito presupuestario o CCP, como se conoce, ¿no? Entonces, ¿no? Las diferentes áreas van a ser responsables, ¿ya? Van a existir diferentes áreas responsables de ese registro, ¿bien? Vamos a tener entonces, ¿no? el registro de la certificación. Eso lo vamos a ver, lógicamente, la siguiente sesión cuando hagamos los ejemplos de las certificaciones, ¿ya? Vamos a ver ahí cuando el personal hace una certificación, cuando lo hace logística, cuando lo hace otras áreas, con sus respectivos documentos sustentatorios, ¿no? o de autorización. Concepto, ¿no? Que es el compromiso, ya lo vimos también, es un auto de administración mediante el cual el funcionario es facultado, ¿no? a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad, ¿no? Luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, ¿no? afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, ¿no? dentro del marco del presupuesto aprobado, la PCA y las modificaciones realizadas. El compromiso se efectúa, ¿no? después de la generación, ¿no? de la obligación, ¿no? nacida de acuerdo a la ley. Entonces, primero debe generarse, ¿no? una obligación, luego se realiza ¿no? un compromiso, mediante un contrato o convenio. El compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, ¿ya? Recuerden, cada compromiso debe estar registrado de acuerdo a ciertas cadenas, ¿ya? De acuerdo a ciertos, ¿no? mnemónicos. Eso lo vamos a ver en el mismo registro, ¿ya? ¿No? Cada meta también, por supuesto, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de ir reduciendo sus saldos, ¿no? Para cada una de esas metas correspondientes. El compromiso es realizado dentro del marco de los créditos presupuestarios. Bien, entonces, primero se certifican, ¿no? los créditos presupuestarios, luego se trabajan los compromisos anuales. ¿Bien? Existiendo, lógicamente, la respectiva PCA. Documentos sustentatorios, ¿no? para ¿no? los compromisos. Acá están los documentos sustentatorios, ¿no? Acá está una serie de documentos, pueden ser convenios, órdenes de compra, de servicios, planillas, contratos, resúmenes, etc. Vamos a irlos viendo de acuerdo a los registros CIAF que vayamos haciendo. Bien, flujo de información, lo mismo, ya lo vimos el flujo de información. En el sistema vamos a ver los calendarios de pago, eso lo vamos a ver en el mismo módulo administrativo, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el mismo módulo administrativo también, ¿no? Y el tema del calendario de pagos también lo vamos a ver en el módulo administrativo. Bien, eso lo vamos a ver en el módulo administrativo. Entonces, todas esas serían las operaciones, ¿no? Las operaciones con las que vamos a trabajar, pues, ¿no? en el módulo administrativo. Bien. Bien, señores, entonces la siguiente, ¿no? La siguiente sesión vamos a trabajar con el CIAF ya, el mismo sistema. Les voy a traer más información, ¿no? Más diapositivas, ¿no? Para que tengan como parte del material. Manuales también se les va a entregar. Bien, señores, entonces, bueno, espero que la clase hasta el momento, ¿no? haya sido, pues, ¿no? de su interés, de su agrado, y hayan podido comprender, ¿no? todos estos pormenores. Recuerden que esta es la clase de introducción, ¿no? La clase de generalidades, donde sí está, por supuesto, en el temario del diplomado, está la explicación de ciertos procedimientos, ¿no? y de las generalidades. La sesión del día de hoy ha consistido en generalidades, conocimientos, conceptos, ¿no? La siguiente sesión nos toca el día lunes 25, la segunda sesión el lunes 25. Ya, recuerden, por favor, asistir a tiempo. Vamos a empezar las clases 7 en punto. Bien, espero entonces su participación también por intermedio del chat. Bien, señores, entonces no me queda más que agradecerles por su atención el día de hoy. Me despido hasta la siguiente clase. Bien, buenas noches.